Ok, Fuera, perfecto. muy bien. Fuera micrófonos. Fuera micrófono. No, ahorita déjenlos porque vamos a hacer un poco de interlocución para introducir el tema. Sí, pero que lo activen porque luego ladra el perro y que lo activen cuando quieran hablar. Exacto. Cuando yo haga... Está dormidito. Tú tienes que activar el tuyo porque cerré todos de un jalón. Además, después de la burla, Ya reactivé mi audio. Muy bien, pues entonces vamos a comenzar. Hoy vamos a profundizar mucho, y tanto a profundizar como a subir de nivel, en el análisis que estamos haciendo de los tres adultos. Aquí lo tenemos en pantalla: el adulto ético, el adulto técnico y el adulto empático. Primero entramos por la puerta de la psicología. Luego vamos a subir un poquito a la puerta de la filosofía, que ya estuvimos viendo algunos conceptos fundamentales la sesión pasada. Y hoy anunciaba que el tema es particularmente arduo y puede suscitar alguna reacción por ahí del lado oscuro, porque... A ver si lo aguanta Pablo. Necesariamente tenemos que llamar a colación a la reina de las ciencias, que es la teología. De hecho, desde los primeros cristianos se inventó en latín, una expresión que traducida, bueno, la voy a decir en latín primero y luego la traduzco. Y la expresión era filosofie, ¿sí? Servus o servant theologiae. ¿Qué quiere decir esto? Que la filosofía es la sierva de la teología, es su esclava. De tal forma que para analizar los tres adultos, no nos escapamos de un recorrido tan profundo y amplio como el grupo lo permita. Incluso dependo mucho de sus preguntas, de su curiosidad, pero es un tema insoslayable. Durante muchos años, no muchos, por cierto, pero al principio de mi carrera, tengo que explicar esto para que se entienda por qué me tomo la libertad y el privilegio de dar este enfoque. Cuando yo terminé la licenciatura, estaba yo cumpliendo 20 años en la Ibero, ¿ves? Y al terminar con muchas calificaciones cercanas al 10, con un promedio altísimo y siendo reconocido como el mejor estudiante de mi generación, cuando terminé y recibí mi diploma, todavía no me recibía, y vi el 9.8 y dije, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué les voy a decir a mis pacientes cuando vengan a preguntarme las cosas que ya me empezaron a preguntar algunos primos, algunos tíos incluso, acerca de su origen, su identidad y destino? En la psicología no lo aprendí. Nunca los psicólogos, mis maestros, tocaron ese gran problema del origen, la identidad y el destino del hombre, con H mayúscula, del anthropos. Y lo consulté con mi padre, que me había dicho que estudiar esa carrera no me iba a servir para nada, porque no me iban a enseñar nada esencial. Y cuando terminé le dije, ¿cuánta razón tenías, papá? No tengo lo esencial. Y me dijo, no importa, estás muy joven, te recomiendo que estudies filosofía. En la filosofía sí vas a poder encontrar las respuestas que tus pacientes o alumnos están buscando. Y empecé a estudiar la filosofía, que ya traía muchos antecedentes, con singular energía. Y a lo largo de los años sí pude encontrar y dar muchas respuestas valiosas a ese triple enigma: ¿de dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Y cuál es mi destino? Sin embargo, conforme fui acumulando experiencia, y esto sí ya fue después de los 40, me acuerdo muy bien, estaba yo cumpliendo 41, ahora tengo 77 ya cumplidos,
empezaron a surgir en muchos de mis pacientes y alumnos crisis muy severas que, a pesar de conocer bien su origen, su identidad y su destino a escala racional, e incluso muchos de ellos habían desarrollado hábitos virtuosos notables, había preguntas que no tenían aparentemente una contestación. Mi padre, ya muy anciano, cerca de los 90, volví a consultarlo, volví a preguntarle, y ya teníamos una excelente relación por muchísimos motivos y muchísimas aproximaciones entre él y yo, a pesar de que durante mi adolescencia yo había sido muy rebelde y por su autoritarismo. Él era un típico padre autócrata. Pero en esa aproximación me recomendó estudiar teología y me dijo, allí vas a encontrar las respuestas que no has podido hallar. Y sí, lo hice de una manera más o menos formal. Me metí como alumno externo al seminario de Tlalnepantla. Tuve maestros extraordinarios, geniales. A lo largo de muchos años seguí profundizando. A la fecha lo sigo haciendo, aunque ya no es posible esa manera de estudiar, y menos en ese lugar, porque entraron muchas regulaciones. Pero bueno, lo que quiero decir es que no nos escapamos para entender el problema de la ambivalencia humana, el problema de que tú puedes amar a una persona intensamente y, sin embargo, al mismo tiempo parece que pudieras odiarla. Que tú puedas hacer cosas buenas y al rato hacer cosas malas, o simultáneamente hacer cosas buenas y hacer cosas malas. O que por darle al violín le des al violón. O que buscando el máximo bien posible para tus hijos, les hagas el peor daño posible. Este problema de la ambivalencia no lo resuelve la psicología, no lo resuelve del todo la filosofía, pero sí lo resuelve la teología. Y hoy vamos a introducir el por qué. No pretendo agotar el tema porque a lo mejor a muchos se les hace denso, sí lo es, complejo y difícil. Por lo tanto, ampliaré el tiempo para preguntas. Y acepto que las preguntas puedan ser, pues, escépticas, porque así es como aprendemos. Las únicas personas que nunca tienen en su mente un escepticismo respecto de cosas importantes, pues son los necios, ¿no? Las personas más inteligentes manejamos lo que se llama el escepticismo moderado, no para negar, sino para aprender. Bueno, entonces, ¿a qué viene esto? Porque la ética, ya lo vimos la vez pasada, el adulto ético es el que vive la ética, cuya definición teórica, la repito, ciencia, parte de la filosofía, que estudia y determina la bondad o maldad de los actos humanos libres en función de su último fin. Esa es la ética. La técnica, bueno, es muy sencillo. La técnica simplemente consiste en hacer bien hecha una tarea. No en hacer una tarea buena, sino en hacer bien hecha cualquier tarea, aunque sea éticamente inadmisible. Así tendríamos entonces la posibilidad de que un ladrón fuera un buen ladrón, en términos técnicos, ¿sí? Que no deje huella, que no lo pesquen, que sea tan astuto que engañe al mejor policía. Estaríamos hablando de un altísimo nivel de inteligencia técnica. Y luego tenemos la tercera figura del adulto, que es el empático, que es aquel que busca lo amoroso, lo humano, de modo incondicional. Es el que ama al otro y es benevolente con el otro, no en vista de su forma de ser, sino exclusivamente porque el otro es, porque el prójimo existe. Es el más alto nivel de aspiración a lo que podríamos llamar la virtud humana. Ahora bien, se da un problema que vamos a resolver, y el problema es, ¿qué va primero? En un adulto integrado, ¿qué va primero? ¿Qué es lo más importante para poder ser un adulto integrado? Así como hay un líder adulto integrado, hay un ciudadano, no necesariamente líder, puede ser un sabio,
un compositor, un intelectual, un asesor, un obrero, un estudiante, cualquier persona tiene un adulto. Y aunque no tenga ningún puesto de mando, ninguna responsabilidad sobre otros, lo ideal es que tenga un adulto integrado. ¿Cuál es el punto de partida de lo que es el adulto integrado? Bueno, pues el punto de partida es la ética. ¿Por qué? Porque la ética es universal. Dado que la ética se fundamenta en la naturaleza del hombre, es intrínseca a nuestra naturaleza, no es algo añadido, no es algo inventado como lo es la moral israelí, la moral palestina, la moral veracruzana, la moral de las chicas de Guanajuato, qué sé yo. No, la ética es universal y se fundamenta en la esencia, en la naturaleza de la raza humana. Entonces, el punto de partida para ser un adulto es la ética. Y desde este punto de vista, una persona que no tiene un pensamiento ético, le va a ser imposible dialogar, le va a ser imposible convivir con los que piensan diferente a él. Aunque sea simpático y aunque sea empático, las personas que más dificultades tienen para discutir con alguien que piensa diferente son las personas que no tienen una formación ética sólida, que saben que aunque el otro esté equivocado, en el más profundo de los errores, tiene algo que es propio de su naturaleza y que se llama dignidad humana. Y que por lo tanto el adulto ético, precisamente por este fundamento, va a buscar a costa de lo que sea hacerle daño al adversario, lo cual no excluye la legítima defensa. Pero en la legítima defensa no se busca el daño al adversario, se busca que él no me lo haga a mí, lo cual es absolutamente ético, legítimo y humanista. Pero si puedes evitar la pelea, si puedes evitar la confrontación sin causar un mal mayor por tu silencio, por tu complicidad o por tu cobardía, y si te necesitas defenderte, lo vas a hacer sin ninguna duda, porque te guía la búsqueda del bien y sobre todo la búsqueda del fin último. Bien, eso lo resuelve la ética. Entonces, el comandante de a bordo de un adulto integrado es el sentido de la ética, entendida como la búsqueda en cada acción de mi último fin. Y al hablar del último fin, estamos tocando los dinteles de la teología, porque no se puede entender el último fin única y exclusivamente a la luz de la razón, como sí lo entendieron los griegos, sobre todo Aristóteles. Pero resulta que este ser supremo, este absoluto, que es el sujeto de la teología, resulta que se introdujo en nuestra historia, en la historia de la humanidad. Y esto es un hecho histórico. Cristo es un personaje histórico. No es nada más un personaje legendario o un profeta, sino que Él es lo que afirmó ser y demostró ser, que es el Hijo de Dios. Y no es que yo crea que es el Hijo de Dios. Lo voy a usar con el verbo correcto. Lo sé. ¿Sí? Lo sé. ¿Por qué lo sé? Bueno, justamente es una de las cosas que hoy empezaremos a explicar. Cristo, sí puedes creer o no en él, pero ante todo es un sujeto que está enfocado al conocimiento. O lo conoces o no lo conoces. Y si lo conoces, sabes que es hijo de Dios. Si no lo conoces, pues lo vas a considerar un gurú, un profeta, un hombre extraordinario, pero no lo conoces. De esto se ocupa, del Cristo Hijo de Dios, se ocupa la teología. No solo, se ocupa la historia también. Porque ¿cómo sabemos que Cristo es Hijo de Dios? Sería mi primera pregunta. No estoy preguntando si creen que Cristo es Hijo de Dios. Estoy preguntando cómo lo saben. Si alguien lo sabe, es el momento de decirlo. Y si no lo sabe, pues en el próximo minuto se los empiezo a explicar. ¿No es por la revelación, Juan? No. ¿Por la revelación? ¿Por No. qué? Por la revelación, la misma revelación. Él mismo lo dijo.
Sí, pero desde el punto de vista histórico eso no demuestra nada. Estamos preguntando cómo sabemos, ¿sí? Por ejemplo, voy a cambiar la pregunta. ¿Cómo sabemos en dónde estuvo prisionero Napoleón? En Elba y Santa Elena. ¿Cómo lo sabemos? Ah, pues porque los documentos que están en el Archivo General de Francia sobran, y en el Archivo General de Inglaterra sobran los documentos, las firmas, los dibujos, etcétera, que demuestran que en efecto Napoleón pasó sus últimos días encerrado en Santa Elena y en Elba. Hay un conocimiento, no es una creencia. Es el mismo enfoque. ¿Cómo sabemos que Cristo es Dios? Desde el Antiguo Testamento. Resurrección, ¿no? Yo de las- Resurrección. ¿Por la resurrección? ¿Quién dijo? Resurrección. Pablo. Esa sí está documentada, ¿no? Ese es, pero ahora, ¿cómo sabemos que resucitó? Pues porque hay evidencias, ¿no? Lo vieron los mismos ¿Dónde están guardias. las evidencias más valiosas? En los evangelios. No, no. A ver, Pablo se muere, pero que no, es un supón. Pablo se Eventualmente. muere, y entonces vamos a preguntarle a todos los que lo conocen cómo era Pablo. ¿Quién daría el testimonio más valioso, más certero y más verídico? ¿Sus amigos o sus enemigos? La Magdalena. No, Sus enemigos, a amigos. los cuales Pablo les caía mal. ¿Sí? Aquellos a los que Pablo no les simpatizaba para nada. Como Jorge. Sí. Bueno, quién sabe, no, espero que no. Entonces, el testimonio más valioso sobre la historicidad de la resurrección de Cristo no viene de los evangelios. El testimonio más valioso viene de 5 historiadores paganos: Flavio Josefo, Plinio el Joven, Luciano de Samosata y otros 2 que en estos momentos no me fluyen, pero al rato me acuerdo. Ellos, 5 historiadores paganos, 2 judíos y 3 romanos, certifican la resurrección de Cristo contra sus propios intereses. Sobran los documentos en donde estos 5 historiadores hablan de que Cristo resucitó. Claro, cuando San Pablo dice, si Cristo no resucitó, vana es mi fe, está diciendo la verdad. Y Pablo es creíble, como lo son Lucas, Marcos, Mateos y Juan, los 4 evangelistas. Y como lo es también el Antiguo Testamento cuando profetiza la resurrección de Cristo. Pero imagínense que en los diarios de la época, los historiadores más reconocidos por israelitas y romanos hablan de la resurrección de Cristo como un hecho consumado, comprobado, visible y anotado por los conocedores de los sucesos más importantes de los primeros 40 años de nuestra era. Aquí es la historia entonces la que nos dice, en efecto, Cristo resucitó. Oye, Juan Bosco. Nadie lo resucitó, nadie le proporcionó medicamentos ni nada por el estilo. Realmente había muerto. Su muerte fue certificada por el centurión cuando le atraviesa el corazón. Y por todos los asistentes. Y luego su resurrección fue certificada por 5 historiadores paganos. ¿Quién sabía esto? Yo sí lo sabía, pero oye, yo no sé si también la carta de Diogneto se pueda considerar un testimonio histórico. En segundo lugar o tercero sí, pero yo me voy más a los historiadores reconocidos. Sobre todo Flavio Por Josefo, los Césares claro. romanos y los gobernantes israelitas, incluyendo los sumos sacerdotes como Anás, Caifás, Herodes el Grande, Herodes Agripa. Todos conocían esto y fue una verdad tan contundente que pretendieron borrarla. Y de ahí vinieron las persecuciones. Y de ahí surgió la masonería en el año 40, creada por los hombres más ricos de Israel, que se reunieron para impedir el avance
incontenible de la fe cristiana, porque los primeros cristianos tenían la seguridad de que Cristo había resucitado. No es que creyeran en su resurrección, lo habían mirado, lo habían visto. Y además los escritores a los que me refiero estaban dando las noticias de esa resurrección, generalmente de modo despreciativo y enojado. Así que entonces, si vamos a hablar mal de una persona o vamos a hablar bien de una persona, es más valioso, digamos, testimonialmente, el argumento de un adversario que el argumento de un amigo. Vamos a considerar que sus amigos eran los discípulos, los evangelistas, y sus adversarios, pues estos 5 escritores, que a lo largo de los primeros 50, 60 u 80 años certifican históricamente que en efecto Cristo resucitó por sí mismo, según las Escrituras y según lo había prometido. Y es este hecho histórico el que nos obliga a estudiar el adulto integrado con la triple ciencia. La psicología para entender su comportamiento, la filosofía para entender sus motivaciones y la teología para entender bien su último fin. Después de la importancia que tiene el adulto ético, el siguiente en importancia es el empático, el que es capaz de amar, porque entiende que la única ruta para llegar al último fin es el amor. La ética le da la esencia, la visión del futuro, la conciencia de su mortalidad física y la conciencia de su inmortalidad espiritual. Pero la empatía le da la forma de avanzar en esa ruta, que es el amor al prójimo. Comenzando por un ordenado y justo amor por sí mismo que se llama autoestima, que es enormemente distinto a lo que hoy es el narcisismo, en el cual la inmensa mayoría de los niños, adolescentes y jóvenes, millennials y no tan millennials, han ido desarrollándose en un muy desordenado amor por sí mismo, que en realidad no es amor, sino narcisismo. Ese es el adulto empático, el benevolente, el fiel, el incondicional, el cariñoso, el afectuoso, el que abraza, el que besa, el que apapacha, el que reconoce, el que está cerca, el que entiende tus emociones, el que si estás enojado te deja fluir, el que si estás contento te vivifica, el que si estás triste te acompaña y te consuela, y el que si tienes miedo te lo extrae y te tranquiliza. Esa es la empatía. Y finalmente, el ético subordina al empático y estos dos subordinan al técnico. Ahora bien, pregunto al grupo, ¿qué sucede cuando un adulto de cualquier, acuérdense que no es un mayor de 18, cualquier ser humano de cualquier edad, ¿qué sucede? ¿Qué es capaz de hacer cuando es técnico, pero no está iluminado por la ética ni por la empatía? ¿Qué hace? ¿De qué es capaz? Lo que sea. Hace mucho daño, ¿no? Muy bien, de lo que sea. De lo que sea. Tiene la capacidad perversa de hacer lo que sea. Lo que se le antoje, literalmente. No tiene frenos éticos, ni tiene, como lo describimos en la personalidad del Pejelopostli, no tiene la menor empatía por el prójimo. A él le vale gorro que los niños se mueran de cáncer, que las madres no tengan refugio, que los campesinos y agricultores de Chihuahua se queden sin agua, que las empresas quiebren. Que atacar por la espalda al amigo con la pelota. Exactamente. O lo al hermano cuando te distrae, le da un balazo. ¿Sí? O con un batazo de béisbol. ¿Sí? ¿Por qué? Por su absoluta falta de empatía y su absoluta falta de ética. Pero hay que reconocer que para Marrulleros se pinta solo. ¿Sí? Ya que es el personaje pues, con más público por el momento, podemos decir que en términos de capacidad de engaño, de capacidad de manipulación, su adulto técnico es altísimo, pero desprovisto de la ética y de la empatía. Entonces, para poder ser un adulto integrado, necesitamos esa jerarquía. Mi ética me permite contemplar el fin de la vida humana, mi empatía me permite actuar amorosamente en consecuencia,
para llegar hasta allá. Y para sobrevivir dignamente en la vida cotidiana, yo manejo asuntos técnicos, profesionales, científicos, obreriles, qué sé yo, pero siempre subordinándolos a mi sentido de la ética y a mi sentido del amor al prójimo. Esto es lo que sería la introducción o la definición del adulto integral o adulto completo, adulto equilibrado, adulto que realmente lo es en forma integral. Bien, dicho esto, tenemos que pasar al tema que hoy les tengo preparado y que es justamente la visión teológica del problema que hoy vivimos. Pero ¿cómo es que necesariamente llegó en mi vida el momento en el que tuve que confesarme que la filosofía y la ética solitas no me alcanzaban para dar todas las respuestas que mis alumnos, pacientes, sobre todo los más atormentados por neurosis, por depresiones, por etapas de futilidad, de la vida sentida como inútil y sin propósito, tenían que enfrentar? Precisamente estos cuadros tan dramáticos que empecé a conocer desde muy chavo, pero sobre todo ya en la edad adulta, un poquito después de los 40, me obligaron a profundizar en el ámbito teológico. Y fue así como di con un libro extraordinario que está aquí, se lo pueden ver en la pantalla. Yo lo voy a ir leyendo un poco, explicando un poco. Ya sé que la letra es muy pequeña, pero no importa, no pretendo que lo lean ni mucho menos, porque para mí es como un acordeón que me va a servir para la explicación. Así que no se trata de que lo lean. Eso sí, a todos se los voy a obsequiar. Lo voy a mandar al grupo para que todos tengan la posibilidad de leerlo y estudiarlo. Sin ningún costo, es un regalo que yo recibí del padre Julio Mienbiel cuando yo era muy joven. Estamos hablando de mis 18 años. Y este extraordinario personaje escribe este libro allá por 1941. Estamos hablando de, imagínense, 80 años, ¿no? Y es una verdadera joya literaria, filosófica, teológica, psicológica, y toca dos grandes temas. Estos dos grandes temas en contraposición son la ciudad del hombre y la ciudad de Dios. Babel y la gloria celestial. La ciudad atea y la ciudad católica. De estas 6 formas es correcto referirnos a lo que es absolutamente necesario que entendamos para poder resolver los macroproblemas que la psicología no resuelve, que por sí sola la filosofía tampoco, y necesitamos acudir a la teología. Y dentro de la teología, la manera más fácil de abordarla es la historia del hombre, desde su creación. Aquí debo hacer referencia a un genio cuya técnica alcanzó niveles de genialidad extraordinaria, de premio Nobel, y me refiero a Albert Einstein. Y me refiero justamente a él porque él llega a ser una persona que detrás de un telescopio descubre a Dios. No profundizó lo suficiente, ya le quedaban pocos años de vida, como para poder ser cristiano o católico, pero fue lo que se llama un deísta, es decir, un creyente en la divinidad en la que nosotros creemos y conocemos por su existencia. ¿Dónde adquiere Einstein el conocimiento de Dios? Bueno, pues lo adquiere en una ocasión a lo largo de varios meses en los que él está junto con otros compañeros en el gran telescopio de Monte Palomar, si mal no recuerdo, en California, Estados Unidos, y a lo largo de una investigación muy científica, muy difícil, muy complicada, logran fotografiar por el corrimiento del color rojo de la gama de colores del arco iris, logran fotografiar lo que se constata que es el Big Bang o primer gran explosión, que a una velocidad de 300,000 kilómetros por segundo, hoy se sigue expandiendo
desde hace 14,000 millones de años. Esta teoría ya había sido formulada por Lemaitre unas décadas antes, un jesuita francés muy famoso, pero Einstein lo constata en el telescopio. El Big Bang existió. El Big Bang continúa. La creación se expande en algunas zonas a la velocidad de la luz y en otras se contrae, como cuando mueren las estrellas. Pero el hecho global es que se sigue expandiendo a la velocidad de la luz desde hace casi 14,000 millones de años. Y entonces él se formula la gran pregunta. Su compañero de investigación, no recuerdo cómo se llama, a veces se me van los nombres, le dice, oye Alberto, sería genial conocer qué ha sucedido desde entonces hasta la fecha. Y Albert le contesta, sí, es muy interesante eso, pero hay algo todavía más interesante. ¿Qué? Saber qué había antes. Y es así, con esa pregunta, saber qué había antes, coincide con Sócrates y Aristóteles en el encuentro de lo que se llama causa eficiente. Es decir, el universo no es causa de sí mismo. Alguien o algo tuvo que crearlo. Si en el universo hay vida, la causa creadora del universo está viva. Si en el universo hay inteligencia, la causa creadora del universo es inteligente. Si la inteligencia comprende el conocimiento del yo o la conciencia, la autopercepción, entonces la causa viva e inteligente del universo no es algo, es alguien. Y es así como Albert Einstein concluye que Dios no es un sujeto para ser creído, sino que es un ente para ser descubierto por la inteligencia humana. Hasta ahí llegó. Esa es la respuesta filosófica, racional, a la existencia de Dios. Pero ¿cuál es la problemática teológica de la cual no nos escapamos de enfocar si queremos realmente lo voy a decir con las mejores palabras que se me han ocurrido, salvar a México? Si queremos rescatar a México, necesitamos reevangelizar a esta nación, que desde el año 1928, de modo sistemático, inteligente, técnicamente hablando, eficaz en grado extremo, ha ido siendo descristianizada, desteologizada y convertida en una recua de sedicentes católicos, incluyendo a muchos de nuestros obispos, cardenales y sacerdotes que se dicen católicos, pero que en realidad no toman decisiones como las que tomarían si realmente lo fueran. Nada más voy a decir una cosa. Si realmente la Iglesia en México fuese católica, el malo nunca habría llegado al poder. Así de sencillo. Ellos desde el principio, desde que este cuate andaba por allá quemando pozos petroleros, desde esa época o un poquito después hubieran dicho, esta persona, por estos rasgos de personalidad y por ser un abortista y un promotor de la ideología de género y del relativismo y del materialismo y del marxismo y del comunismo, es absolutamente inviable, absolutamente prohibido, bajo pena de excomunión, que cualquier sedicente católico vote por él. Si esto lo hubieran dicho en el año 2010, en el año 2006, o en cada una de las oportunidades que él se lanzó para presidente, hoy no tendríamos esta maldición en México. Una maldición apocalíptica que muchas personas todavía no alcanzan a dimensionar. A pesar de que han hecho cosas notables y valiosas para combatirlo, no alcanzan a ver la dimensión de la tragedia. Porque olvídense, por un momento, de la problemática en salud, en seguridad, en economía, en educación. Parece ser que es lo único que les importa, cuando en realidad lo que está en juego es nuestro destino eterno. Lo que está en juego son nuestras vidas inmortales. Lo que está en juego son nuestras almas. Y parece que nadie se ocupa de eso. O los que nos ocupamos somos vistos como locos,
como pasados de moda, como absurdos o dignos de ser expulsados de las obras pro México más valiosas que en este momento puedan haber. Por declarar nuestra adhesión a la fe católica, no merecemos estar en muchos frentes de batalla. Esto da una idea del drama de la ignorancia teológica que hoy sufre el país. No solo en sus líderes políticos, sino también en sus líderes religiosos. Entonces, por esa razón es importante que este grupo de élite, este grupo de personas pensantes, cuya calidad no se mide por la cantidad, sino por la disposición que tienen todos para aprender, me dé el privilegio, me conceda el favor de abordar la cuestión desde el punto de vista de la historia de la salvación. Ya la encontró Einstein detrás de un telescopio y no pudo avanzar más. ¿Por qué no avanzó Einstein lo suficiente como para poder haber sufrido ese proceso que sufrió muy a tiempo el gran rabino de Roma? ¿Sí? El gran rabino de Roma, cuando conoció a Pío XII y vio la maravillosa obra de Pío XII que se dedicaba a salvar judíos perseguidos por Hitler, con riesgo de su vida y con riesgo de invasión, porque los tanques de Hitler estuvieron a 1 kilómetro de la Basílica de San Pedro o menos. Y ocuparon militarmente la plaza de Roma. Y a pesar de eso, Pío XII, con una entereza fantástica, salvaba vidas de sus adversarios ideológicos y políticos. Salvó a cientos, y hay documentos que se están develando, y eso llevó al gran rabino de Roma a cuestionar a Pío XII por qué lo hacía. Y Pío XII le contestó: porque si Cristo murió por mí, yo estoy dispuesto a morir por ti. Y el rabino se bautizó. Fíjese qué respuesta. Porque se si puso Eugenio, ¿te acuerdas? ¿Perdón? Y se nombró Eugenio. Y se nombró Eugenio, ¿sí? En honor a Eugenio Pacelli, justamente. Entonces, ese gran rabino converso, por el testimonio de don Eugenio Pacelli, Pío XII de la Iglesia Católica, ¿por qué no llegó hasta Einstein? Lo ignoro en detalle. A lo mejor la comunidad científica, sus viajes, sus intereses políticos y científicos, sobre todo científicos, no le dieron para más, pero estoy seguro que llegó hasta donde pudo haber llegado. Pero nosotros podemos ir mucho más allá. Podemos sumarnos al equipo de esos grandes conversos de la historia, como Enrique Tierno Galván, como el formidable Voltaire, el no menos formidable francés Jean-Paul Sartre. Pero aunque ya lo seamos, aunque ya seamos creyentes y aunque ya seamos incluso practicantes de la fe, nos hace falta el conocimiento teológico a fondo, a escala profesional o al máximo nivel posible, para que podamos contribuir a lo único que puede salvar a México: su reevangelización. No estoy hablando de salvarlo de aquí al 30 de noviembre, por favor. Eso es una ingenuidad y un engaño. Estoy hablando de salvarlo a largo plazo. Incluso yo estoy preparando, desde que empezaron a nacer todos mis hijos, los empecé a preparar para esa misión de salvar a México. Y ahí van, unos mejor que otros, detrás de mí. Y no peleo por los que tengo enfrente, sino por los que vienen detrás de mí. Y por eso es tan importante entender la historia de la salvación, para que cada uno de nosotros tenga un adulto ético muchísimo más clarividente del futuro, un adulto empático como el de Eugenio Pacelli, que dice: si Cristo murió por ti, yo soy capaz de dar mi vida por ti y por todos los judíos que estoy salvando, con riesgo no solo de mi vida, sino de todo el Vaticano o de toda Roma o de toda Italia en un momento dado. Entonces, ¿qué es lo que tengo que decir al respecto? Introduciendo justamente el ámbito de la teología, de la historia, pero que también es historia de la teología, en cierta forma, para entender este enorme drama que hoy tenemos en un país
que a pesar de llamarse católico, permite que llegue a la presidencia el peor enemigo que hayamos tenido desde Juárez. Tema que, por cierto, voy a platicar con mucha profundidad, tanto mañana martes como el viernes, en sesiones a las cuales los voy a invitar con una liga Zoom en su momento para que los que quieran participar puedan estar conmigo en este par de sesiones a las 8 de la noche, cuyo tema central será Juárez en perspectiva histórica. El México de hoy no nos lo podemos explicar sin este tirano asesino. Bien, ¿cuál es la historia de la salvación? ¿Y qué tenemos que entender para poder actuar a favor de la salvación de México? Dicho sea de paso, con que salves una persona es suficiente. Si no puedes más de una, con una es suficiente. Y si nada más se puede salvar a ti misma o a ti mismo porque no tengas tiempo ni recursos para más, es suficiente. Pero si puedes hablarles a la oreja, si puedes soplarles tu secreto a 10, a 20, a 1000 o a más, qué maravilla. Por eso se justifica lo que voy a explicar. Bien, decimos, Dios uno y trino. Recuerden que Dios es un solo Dios, pero con 3 personas. Era y es omniperfecto y feliz en su vida trinitaria. Y decreta, toma la decisión de crear en el tiempo y en la materia, en el universo de los espíritus, el universo de la creación sensible. Ya había una creación, la creación de los espíritus invisibles, que se conocían con el nombre de ángeles. Crea Dios en el tiempo, pues, el universo de los espíritus, colocándolos en el estado de perfección de naturaleza y gracia, pero con la facultad de libre albedrío, para aceptar o no el plan de Dios y conformarse o no con el plan de Dios. Bien, conocido es lo que acontece según el relato bíblico. Parte de los espíritus se rebelan contra Dios y pronuncian su grito de guerra, su grito de rebelión, non serviam. Pecado de orgullo, pecado de autonomía. El ángel malo y sus compañeros no aceptan la sujeción ni la obediencia como criaturas que les corresponde hacia su creador y prefieren en cambio su propia excelencia como primero y supremo valor. Cualquier parecido con el Pejelopostli no es mera coincidencia. Es la descripción de su forma de pensar. Él prefiere su propia excelencia como primero y supremo valor. Lo importante es destacar el hecho de que desde entonces la creación se halla alterada con un elemento de perturbación y desorden. Dios crea el bien, pero la criatura, eligiendo su propio y particular bien antes que el bien divino, introducen el mal en la creación. ¿Qué tanto peso, qué tanta fuerza, qué tanta vigencia tiene este mal en cada uno de nosotros y en cada uno de los habitantes de la tierra? Esto es de lo que nos vamos a explicar, de los que nos vamos a ocupar. Por eso no pude soslayar ni a los 18, ni a los 30, ni a los 40 la necesidad profesional de conocer y después de transmitir todo esto. Porque el mal está presente. No necesito demostrarlo. Las fuerzas de la oscuridad en estos momentos y desde hace décadas, cuando menos desde 1928, predominan sobre la amada nación mexicana. Cuando Dios crea luego el universo sensible, ese que descubre primero detrás de un telescopio Einstein y después descubre a su creador, cuando Dios crea el universo sensible y lo crea bueno y se complace en su bondad, como dice el Génesis, y vio Dios ser muy bueno cuanto había hecho. El espíritu malvado, bajo la permisión soberana de Dios, se sobreentiende, introduce el mal también en esa creación sensible e induce al primer hombre al pecado en el cual éste consiente. ¿Cuál es el pecado de Eva? Que es
la persona a la cual la serpiente antigua, ya sabemos, no es una serpiente, es una forma simbólica de referirme a Luzbel. ¿Cuál es el pecado de Eva? Bueno, pues es exactamente el mismo pecado que hoy comete esta señora Sheinbaum, cuyo nombre lo escribo en inglés Shame Baum, vergüenza Baum. ¿Sí? ¿Cuál es el pecado de Eva y el pecado de Sheinbaum? Es exactamente el mismo. ¿En qué consiste? En volverse legisladores del bien y del mal. La conciencia en una persona equilibrada, en un adulto ético, como el que ya presenté en el cuadro que vimos hace rato y desde la otra vez, la conciencia equilibrada de un adulto saludable, bueno éticamente, virtuoso, es un juez. Nada más échense una ojeada en esos momentos a todos y cada uno de nosotros. Echemos una ojeada a nuestro interior en términos de qué nos dice la conciencia cuando hacemos algo mal. ¿La regaste? O cuando queremos hacerlo, no lo hagas, detente, piensa las consecuencias. Oye, esto es pecado, esto es traición, esto es robo, esto es mentira. La conciencia del adulto siempre está obligándonos a juzgar acerca de nuestras acciones en cuanto buenas o en cuanto malas. Hay una facultad con la cual cada ser humano es creado. Los seres humanos damos el cuerpo del niño. El óvulo y el espermatozoide se convierten en el futuro ser en el momento de la concepción. Pero algo que habré de demostrar en su momento. El alma, cada alma es creación directa de Dios. Cada uno de nosotros somos creados en lo que es la parte esencial del ser humano, que es nuestro espíritu, de modo intencional por Dios. Alguna vez una persona que pesaba 150 kilos, cuando entendió bien esto, me dijo, chin, es la única carrera que he ganado. ¿Sí? ¿Sí? Incluso yo daba el chistorete de que de los 200 millones de espermatozoides que salieron, la noche que sus padres hicieron el amor, llegó uno y dijo, ¿yo? Sí, si hubiera llegado otro serías tu hermano. Y fue cuando él dijo, pues es la única carrera que he ganado en toda mi vida, ¿no? Claro, el gordito no podía correr mucho, ¿no? En efecto, cada uno de nosotros fue creado de modo intencional, pero con un rasgo especialísimo. Apréndanse esta palabreja dominguera. Esta palabreja dominguera se llama sindéresis. Con S, sindéresis, que significa incapacidad para escapar del juicio de la propia conciencia. Entonces, ¿en qué consistió el pecado original? ¿En qué consistió la introducción del desorden en la creación por parte de Eva? En convertir su conciencia de juez en legislador. Como la Sheinbaum, como la Olgada Sánchez Loba o Sánchez Cordero, como el mismo Pejelopostli, como todos los de la 4T y muchísimos políticos de diversos partidos que desde hace 92 años han hecho de México su botín de guerra sexenal. Como dijo por ahí aquel famoso presidente Manuel Ávila Camacho, es evidente que cada sexenio deja una comalada de millonarios. Lo reconoció unos días antes de morir y hasta por escrito lo dejó. Lo sé porque un tío mío, casado con una hermana de mi mamá, vivió en Puebla y conoció muchos papeles de este presidente que tuvo mucho que ver con Puebla y era una de sus grandes expresiones favoritas. Ni duda cabe que cada sexenio deja una comalada de millonarios. Bueno, entonces, técnicamente impecables, al grado de que pues, ninguno de ellos está en la cárcel, ¿no? Cuando muchísimos de ellos debieran estarlo. ¿Cuál es entonces el pecado de Eva? Repito, convertir la conciencia de juez en legislador y decir, aspiro a ser Dios. Quiero ser Dios. Porque eso le había dicho Luzbel. Mira, no. Dios te engañó.
no es que vayas a morir si comes de esa manzana, de ese árbol. Claro que no era un árbol ni era una manzana. ¿Qué simboliza el árbol y la manzana? El pecado, el deseo de ser legislador, en vez de atender al juez interior que todos tenemos. Ella opta por ser un legislador y definir su propio código de ética, como está definido en multitud de naciones, donde incluso matar a un bebé recién nacido se le llama aborto, como en Holanda o como en Nueva York. Y hace unos cuantos meses, el gobernador de Nueva York, o alcalde o como se llame, y todos sus hombres del primer nivel aplaudieron e hicieron una fiesta en grande que fue transmitida por Facebook y por YouTube, porque el estado de Nueva York se dictaminó la ley de que aunque el niño haya nacido, si la madre lo considera un estorbo o feo, lo puede matar. ¿Sí? Acaba de suceder hace muy poquito tiempo en Nueva York. Y la ley esta está vigente en Holanda y en otros muchos países. Y en México, pues ya vamos para allá. Se pretende legislar en contra de la naturaleza del hombre. Se pretende usurpar el trono del Creador para convertir la conciencia de juez en legislador. Ese es el verdadero pecado de la humanidad. Y ese pecado lo heredamos todos. A ver, ¿quién de nosotros, siendo mujer, no tiene lo que se conoce en psicología como la brecha psicológica de la mujer? La brecha causada, la ruptura, la fractura causada en la mujer humana por el pecado original. A ver, varones, díganme, ¿conocen alguna mujer sin afán de control? No existe. Las hijas de Eva tienen un divino afán de control. Aunque no hablen, aunque nada más muevan los ojos, aunque nada más hagan un quejidito o un como tú quieras. ¿Sí? El afán de control femenino lo ha estudiado la psicología desde Freud de una manera genial. ¿Sí? Pero no crean que estoy criticando nada más a la mujer, ni es crítica. Estoy describiendo la huella humana, la huella histórica del pecado original. ¿Y cuál es la huella en el hombre? En el varón. Y aquí yo les preguntaría a las damas, ¿conocen algún varón no lujurioso? Pues no, no existe. ¿Sí? Decimos los psicólogos en México que de cada 100 machos, 99 son infieles y polígamos y el otro es un mentiroso. Bueno, sin llegar a ese extremo, pero ¿qué tal un 90-10? ¿No? Y aunque fuera un 51-49, el gran problema del varón, lo mismo en Estados Unidos que en Francia, que en Suecia, que en cualquier lugar de la tierra, en cualquier latitud o longitud, el pecado esencial del varón es la infidelidad sexual y amorosa. De tal manera que un varón monógamo, aparte de que es una especie en extinción, es una persona profundamente integrada en sus tres adultos. Es ético, es empático y es técnico. Porque además piensa, si con una es tan difícil, ¿para qué me consigo la segunda? Así que hasta por razones financieras, hasta por eso es fiel. Porque ¿para qué gastar en el amor de 5 a 7, en soy ese vicio de tu piel y soy lo prohibido? Como decía el Pirulí, ¿no? Hasta que le dieron un tiro en la panza por andar de picos pardos. En la zona rosa. Un día tocaron a su puerta, él abrió muy quitado de la pena, con una copa en la mano, y le dispararon la carga de una pistola en el estómago. ¿Sí? Por mujeriego. Pero bueno, de muchos lo sabemos y de otros no. Pero así como Eva es controladora, Adán es lujurioso. ¿Cuál fue el pecado de Adán entonces? Pues Eva se le aproxima y le dice, oye Adán, pues te invito a probar del árbol de la ciencia del bien y del mal. Traducción al lenguaje del siglo XXI. Te invito a definir tu propio código moral. A definir lo que está bien y lo que está mal, porque podemos hacerlo. Yo ya lo probé, pruébalo tú. Y entonces, ¿cuál es el pecado de Adán? Él no aspiró a ser Dios, como Eva. Él decidió quedarse con Eva.
prefirió a la criatura que al Creador. Por eso el pecado de Adán es de lujuria. Claro, hay que ser comprensivos con uno y otro. Si me pongo comprensivo con Adán, alguna vez un maestro mío de teología me dijo, imagínate por favor a Sofía Loren, ¿sí?, junto a un chimpancé arrugado y viejo. Pues Sofía Loren es el equivalente a Eva, ¿sí?, y el chimpancé arrugado y viejo es la mujer actual. Si comparamos a la primer mujer con la más bella de las mujeres actuales, pues sería un chimpancé arrugado y viejo. Si la comparamos con la excelsa belleza, inteligencia, sabiduría, inmortalidad, agilidad e impasibilidad de la cual gozaban ambos. Adán prefiere a la criatura. Lo entiendo, pero ¿quién lo podría justificar? Nadie. Ese es el pecado de Adán. Entonces, ¿cuál es el pecado del hombre actual? Que en un momento dado prefiere la carne al espíritu. Prefiere el amor de 5 a 7 y prefiere el vicio de tu piel que la ética, que la fidelidad al juramento que profirió en el altar o en el juzgado, o donde haya sido, a lo mejor en los 3 frentes, el psicológico, el legal y el sacramental. Es muy difícil encontrar un varón verdaderamente fiel de pensamiento, palabra, obra y omisión. Muy difícil. Claro, los hay. Pero esa es la fractura del pecado. Incluso, ¿cuál es el principal problema? A ver, vamos a dar unos datos del IMSS, del conocido Instituto Mexicano del Seguro Social, al que yo desde hace 30 años le llamo el importa madre su salud, ¿no? Porque así es, ¿no? Y ahora sustituido por otro peor, el Insabi, Dios que sea, ¿no? El Insabi. ¿Cuál es el dato que yo adquirí hace como 30 años? El dato es que el 60%, estoy hablando de hace 30 años, el 60% de la población mexicana menor a 25 años es hijo de madre soltera o fuera de matrimonio. ¿Cómo estarán las cifras ahorita? Muy similares. O sea, es menor la población mexicana que tiene papá y mamá bajo un mismo techo que el que no los tiene. El que no tiene a papá y mamá bajo un mismo techo, bajo un matrimonio sólido y duradero para toda la vida, es una población que no asciende a más del 35 o 40% de la juventud mexicana. El otro 60 o 55 es por fuera. Esto nos da una idea de la dimensión del machismo, de la dimensión de la lujuria que se practica y sobre todo en los jóvenes de ahora que ya no se quieren casar, pero sí quieren fornicar, por supuesto. Entonces, este es el gran problema al que nos enfrentamos y surge aquí el drama humano más hondo. Cuando Adán y Eva estaban en gracia, ojo, esto es la parte medular de la sesión, cuando Adán y Eva estaban en gracia tenían lo que se llama el estado de amistad con Dios, con quien podían dialogar, ver, conversar, discutir, conocer, no en la forma absoluta, porque entonces hubieran sido incapaces de pecar, pero tenían un gran conocimiento de Dios y una gran amistad con Él durante un tiempo indefinido, que no podemos ahorita medir en años. Pero además tenían 4 dones, los dones preternaturales. ¿Alguien sabe cuáles son los 4 dones preternaturales que perdieron Adán y Eva al pecar? No de golpe, sino paulatinamente. ¿Cuáles fueron? La vida eterna, la inmortalidad, el conocimiento, la sabiduría, la enfermedad, la impasibilidad y la otra no recuerdo cuál y es. la agilidad. Ok. O capacidad para transportarse sin medios de transporte a cualquier lugar de la tierra. Perfecto. Incluso hay algunos autores como Santo Tomás de Aquino que dice que si hubiera seres humanos
Bueno, seres inteligentes en otros planetas, en otros sistemas solares, serían humanos porque habían tenido la capacidad de transportarse hasta otros lugares tan remotos como ellos quisieran. Así que si hay extraterrestres... Perdón, ¿a eso se le llama el don de la ubicuidad? No, de la agilidad. No eran ubicuos, no eran ubicuos. La ubicuidad es un don que Dios concede a veces a algunos santos, como mi tocayo San Juan Bosco, que podía estar en 2 o 3 lugares al mismo tiempo, que se llama bilocación. Muy bien. Bien, solo Dios es ubicuo, solo Dios está en todas partes y lo inunda todo. El ser humano era entonces inmortal, sabio, ágil e impasible. Esos 4 dones los va perdiendo a partir del momento de la ruptura con Dios, pero sobre todo adquiere sufre una ruptura que es a la que como terapeuta me he venido enfrentando más con fracasos que con éxitos a lo largo de mis últimos 37 años de carrera, desde los 40 de edad. ¿Cuál es ese drama? Es el drama de que la inteligencia quedó divorciada de la voluntad. Y la voluntad quedó divorciada de la inteligencia. Esto nos pasa a todos. Si somos realistas y somos honestos con nosotros mismos, ¿cuántas veces la inteligencia nos dice, no lo hagas? Es un error, es un pecado, es una maldad, es una incorrección. No lo hagas. Intelectualmente estamos convencidos de que no procede, no debe hacerse. ¿Y qué hace la voluntad? ¿Para dónde jala el cuerpecito? Al lado contrario. ¿Sí? La voluntad hace lo contrario de lo que la inteligencia le dice. La inteligencia entonces no alcanza para gobernar la vida humana. Aquí les voy a platicar un problema que surgió en la vieja Grecia, precisamente hablando de lo que nos ocupa, el gobierno de México. ¿Y qué queremos para México? No crean que he perdido de vista el tema central, para nada. ¿Cuál fue la discusión entre Sócrates, Platón y Aristóteles? Apasionante. Vean, Sócrates decía, el gobierno de Atenas deben tenerlo los sabios, los conocedores, los que saben de astronomía, de geología, de física, de matemáticas, ¿no? Porque ya se conocían las matemáticas, evidentemente. Los que saben escribir, los que saben cantar, los que saben leer, los más cultos, los más sabios deben gobernar Atenas y todas las ciudades del mundo conocido. Y bueno, Sócrates logró convencer al Senado de su patria de que los gobernantes fueran electos no por la mayoría de votos, sino en función de su sabiduría. Pero no contaban ni los atenienses ni Sócrates con el drama del pecado original. ¿Quién me dice qué pasó con los sabios? A pesar de ser sabios. La historia de Grecia... Eran los neoliberales. Los eliminaron. Pues bueno, el chiste está muy bueno, pero... Eran buenos, eran sabios, pero ojetes. Exacto, muy bien. Eran sabios, pero todos se corrompieron. Todos aceptaban dádivas, favores, privilegios, tratos en lo oscurito, grupos dentro de grupos que se llaman endogrupos, guerras a muerte, incluso con la propia familia, hijos contra padres, hermanos contra hermanos, qué sé yo. Y Grecia se volvió un merequetengue. Una terrible tragedia, la historia griega. Hasta que Platón empieza a criticar aquello y le transmite conocimientos a Aristóteles desde muy niño, y Aristóteles de pronto emerge como el máximo filósofo de Grecia, al grado que es contratado por Alejandro Magno para ser su mentor. Y le dice lo primero, la primera gran tesis de Aristóteles a este extraordinario gobernante que fue Alejandro Magno, le dice, mira, Sócrates se equivocó en la tesis de su filosofía central. El gobierno de las naciones no deben tenerlo solamente los sabios.
Y le pregunta a Alejandro, entonces, ¿quién va a tener el gobierno de las naciones? Los sabios que sean virtuosos. Los virtuosos que sean sabios. Esos son los que deben gobernar Atenas y cualquier otra ciudad que quiera sobrevivir y estar a salvo de sus enemigos. Y que quiera no tener a sus enemigos en su propio interior. Porque el hermano traicionará al hermano. El hijo traicionará al padre. El padre abusará del hijo. Y estaremos todos contra todos, a menos que aprendamos a amar la virtud. Y es cuando Sócrates ya había escrito la frase, pero Aristóteles se la espeta a Alejandro Magno, y yo me robo esa frase y la pongo en la portada de uno de mis libros de más éxito. La frase es: solo la persona virtuosa es feliz. No crean que yo la inventé o que yo la redacté. Es tan vieja como Sócrates. Solo la persona virtuosa es feliz. Y entonces Aristóteles escribe qué es la felicidad. Lo podemos leer en su libro Ética a Nicómaco o Ética Nicomaquea. Y Aristóteles ya plantea que el corazón humano solo se puede satisfacer con el bien. ¿Qué también? El bien absoluto. Y Aristóteles le llama teos, ¿sí? Dios. Con la verdad, y la verdad absoluta, con la belleza, esplendor de lo verdadero, y con la unidad. Entonces, ¿cómo tiene que ser un gobernante? ¿Sabio? ¿Culto? ¿Erudito? ¿Conocedor? ¿Técnico? ¿Empático? No solo, tiene que ser ético, es decir, virtuoso. ¿Y qué es virtud? ¿Qué es virtud? A ver, así de bote pronto, ¿quién me dice qué es virtud? Bueno, ahí les va. Grábenla en su disco duro para siempre. Virtud es el hábito operativo que nos hace mejores personas. No te hace mejor persona nada de lo que tengas. No te hace mejor persona nada de lo que sepas. No te hace mejor persona nada de lo que puedas. Solo te hace mejor persona la virtud. El hábito operativo de excelencia que te permite ser la mejor persona posible, la mejor versión de ti mismo. Y añade Aristóteles, virtud, que además virtud viene de la palabra virtus, que significa fuerza. La virtud es una fuerza que te permite estar en equilibrio entre los dos extremos del justo medio. Esa es la virtud. Ejemplos. Eres una persona ordenada, eres virtuosa. Si eres obsesiva del orden, ya no eres virtuosa. Si eres fodonga y cuachalota, ya no eres virtuosa. Si eres ahorrativa, eres virtuosa. Si eres rico, macpato y tacaño, ya no eres virtuosa. Si eres despilfarrada y manirrota, ya no lo eres. Si una chica es graciosa, puede ser virtuosa, pero si es resbalosa, ya no lo es. Y si es una monja aburrida del siglo XIII, tampoco. Entonces, el concepto maravilloso de lo que es virtud, aparte de la primera definición, que es aquel hábito operativo que te convierte en mejor persona, que es capaz de actuar todos los días de modo habitual en el justo medio entre dos extremos. Este es el que debe gobernar. Pero no basta la virtud. Necesita también el conocimiento. Necesita también la técnica, la ciencia. ¿Sí? Necesita, y si él no lo sabe, le dice Aristóteles a Alejandro, rodéate de los sabios de Grecia, para que aquello que tú no sepas lo puedas consultar y obrar en función del bien común. También la virtud, viejo concepto griego, es, aparte del hábito operativo de excelencia que te hace mejor persona y el justo medio entre dos extremos, lo único que te puede hacer feliz. Ahora bien, esto ha sido constatado a lo largo de la historia, incluso por la psicología, no digamos por la filosofía. La psicología nos demuestra que el acto virtuoso hoy se le conoce como la principal fuente de endorfinas. Y la principal fuente de endorfinas
nos genera drogas en el cuerpo, en el encéfalo, que inundan todo el cuerpo, que nos dan longevidad, que nos dan sistema inmunológico de alto nivel, alegría, fuerza, resistencia, tenacidad. ¿Debido a qué? A la práctica constante y habitual del acto virtuoso como un hábito. No hay personas más saludables en el planeta Tierra que las personas virtuosas. No hay personas más felices en el planeta Tierra que las personas virtuosas. El rico no es feliz por ser rico. Si es un rico virtuoso, puede ser feliz. El poderoso, el famoso, el VIP, que se la pasa bien. Ninguno de ellos es feliz con esos 4 valores, por así decirlo, que en realidad son antivalores cuando se manejan como fines. ¿Quién es feliz? Solamente lo es la persona virtuosa, que es la que ya describí. Entonces, ¿a qué nos enfoca todo lo que estoy diciendo? Nos enfoca a que el hombre perdió, el ser humano perdió su estado natural de virtud por el pecado. ¿Qué nos aparta hoy más que nada y más que nunca de la virtud? Siendo todo ya lo que ya dije, el pecado personal aparte del pecado original. Y aquí surge la enorme importancia de la teología. ¿Y qué hacemos con la huella del pecado original en nosotros? ¿Acaso nosotros mismos nos podemos redimir? Nosotros, criaturas, podemos hacer algo por salvarnos a nosotros mismos si rompimos con el Creador. ¿O es el Creador el que tiene que ocuparse de la salvación de su criatura favorita? Ese es el gran problema de la teología y que lo resuelve la teología. No es el hombre el que buscó a Dios después de su ruptura. Es Dios el que busca a su criatura. De ahí viene la palabra religión. Religare. No es el hombre caído en pecado que rompe con su creador el que busca a Dios después de su ruptura. Es Dios el que lo busca y le promete un redentor. ¿Por qué a Luzbel, el ángel de la luz, Dios no quiso salvarlo, no quiso redimirlo? Porque el pecado de Luzbel fue perfecto. El de él y el de todos los que lo siguieron. Advirtieron con perfecta lucidez lo que iba a suceder por su propia decisión. Y como lo canta en esa luciferina canción que dice, y así seguiré hasta el final a mi manera, que parece el himno de Lucifer. Lucifer decidió seguir así hasta el final a su manera y no a la manera de Dios. No fue redimido el demonio, pero entonces él ataca y cuando nosotros, a través de nuestros primeros padres, caemos en ese doble pecado, el deseo de ser Dios en Eva y el deseo de la criatura por encima de Dios en Adán, se da la fractura entre la inteligencia y la voluntad. Ninguno de nosotros es una monoplaza. Ninguno de nosotros es un monobloque. Ni siquiera los grandes santos se han escapado del drama de la lucha contra sí mismos. Muchas de las vidas de los grandes santos se explican porque lograron vencer las tentaciones con un gran sacrificio, con una gran penitencia continua. Por ejemplo, en la vida de Santo Tomás se cuentan, sus biógrafos cuentan, que Santo Tomás era un hombre muy inteligente, muy guapo, muy atractivo, que tenía muchos dones humanos, muchos talentos, y era particularmente asediado por mujeres. Y él, conociendo su debilidad, tenía a la mano una antorcha que cuando se le acercaba a una de las mujeres que quería llevárselo a la camita, él la encendía y la correteaba hasta la calle. Y el mismo Santo Tomás cuenta que le dolía hacer aquello porque la señora se le antojaba. Este drama, ¿cómo lo resuelves? Sin la introducción del elemento teológico, les puedo decir de una vez que mi experiencia profesional desde hace 30 y tantos años es que sin la gracia de Dios
no lo puedes resolver. Seguirás atado a la carne, seguirás atado a la lujuria, seguirás atada a la soberbia, al afán de control, a la avaricia. Y aunque tu inteligencia te diga, no lo hagas, está mal, no te vayas por ahí. Si no vives en gracia, eres incapaz de una sola acción verdaderamente ética, que te ayude a llevar a cumplimiento gozoso el propósito de tu último fin en la vida humana. Solo sin la gracia no vivimos en amistad con el prójimo y en amistad con Dios. Así que una república laica, una república light, sin una fe vibrante, sin una fe profunda, inteligente, virtuosa, culta, habitual, al menos en la mayoría de sus habitantes, o al menos siquiera en sus gobernantes, es una nación que está perdida. Echen una ojeada, por favor, hoy al planeta Tierra y analicemos con cierta calma lo que se llaman los fenómenos o los dramas o los azotes, mejor dicho, del tercer milenio. ¿Qué ocurre hoy en la Tierra? ¿El principal negocio cuál es? Narcotráfico. Estamos hablando de $2 billones al año, solo en este continente. La trata de blancas, $1 billón. La guerra, que es más negocio que el narcotráfico y la trata de blancas juntos. ¿Qué otros? Estamos destruyendo el planeta. La viabilidad del planeta, dicen los grandes entendidos, no va más allá del 2050 o a lo sumo el 2070. Estamos destruyendo nuestra única casa, la casa común. Tema del cual se ocupa el Papa en su famosa encíclica Laudate Si. Y que ha sido muy criticado por ello porque muy pocos han entendido el fondo de esta encíclica. Hay que cuidar nuestra casa y no la cuidamos. La estamos destruyendo con singular alegría, ¿no? ¿Y qué otros problemas? Bueno, pues sobraría. La lista de azotes del tercer milenio es un tema que me reservo para después. Bien, pues siendo las 8:25, yo quisiera haber sido suficientemente explícito y termino con esta frase. Los espíritus malignos tienen el poder para engañar y seducir a los hombres, a todos nosotros. San Pablo nos enseña que nuestro combate no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra las dominaciones de este mundo tenebroso, contra los espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de nuestras almas. ¿Qué necesita entonces México? Necesita que reevangelicemos a sus líderes, los que tenemos, aunque sea una fe del carbonero, aunque tengamos una fe chiquita, acrecentémosla, volvámosla culta, volvámosla virtuosa y escuchemos y hagamos que nos escuchen los poderosos, los banqueros, los políticos, los alcaldes, los policías, los presidentes, los diputados, los senadores. Se puede hacer. La historia de muchas naciones lo demuestra. La historia de Hungría, la historia de Polonia, la historia de Irlanda, la historia de la misma Rusia, ¿sí?, lo demuestra. ¿Cómo es posible que hoy tengamos en Rusia un país pro vida? O en el mismo Estados Unidos, con todo y las chifladuras de Trump. Se puede cambiar la mentalidad del gobernante si sabes qué decirle, cómo decirle, cuándo decírselo, por qué decírselo y para qué decírselo. Esta lucha es permanente para cada uno de nosotros. Es mi lucha personal, es mi lucha profesional. Y concluyo con esta idea. ¿Cómo podemos, sobre todo los creyentes y más que nada los practicantes católicos o los no tan practicantes que podemos serlo? Bueno, pues es muy sencillo. La oración, la penitencia, los sacramentos, la formación y la acción. Este es el papel de la teología. Volver a reconquistar para nosotros y los que amamos el estado de gracia, para borrar, reducir o eliminar esa fractura
entre la inteligencia y la voluntad y ser capaces de obrar virtuosamente siempre en función de la benevolencia hacia el prójimo y ser entonces un adulto integrado. Y ser muy felices. Créanme, mi testimonio profesional más vigoroso es este. A lo largo de mis 58 años de vida profesional, les puedo decir que solo se curan, solo se salvan, incluso de psicosis graves, las personas que aprenden a lo largo de su vida a ser virtuosas, en el más profundo y práctico sentido de la palabra. Bueno, pues vamos a dejar 25 minutos, si gustan, para preguntas, intercambio con el grupo. Adelante. Soy todo oídos. Hola, buenas noches, soy Luis Rocha. Buenas ¿Sí me noches. oyen bien? Te escucho muy bien. Déjenme refrescarme un poco, por favor. Juan, me permití ver un video que por casualidad encontré en mi revisión de chats sobre la revolución anticristiana. ¿Ah? Y este tema, pues, perdón. Mío. Sí. Lo puse ahí a propósito. Ok. Lo miren, por favor. Pues lo estuve viendo y pues, y ahorita terminando tu exposición me declaro yo en total indefensión de poder de ver en qué podemos nosotros ayudar. Siento que me rebasa mucho este problema que está muy fuerte, muy arraigado, la pervención de la sociedad a través de todos estos líderes malévolos. Y pues Chihuahua, ¿qué poder hacer? No sé, esa es la pregunta, porque pues los temas a tratar, aunque se dice fácil poderles decir en determinado momento ciertas cosas que solamente el Espíritu Santo te puede imbuir para poder hablar como Dios espera de uno en ese momento dado, pues como que solamente, como dices, el estado de gracia, ¿no? Un estado de virtud amplio que Chihuahua, pues se me antoja muy difícil llegar a tener y servir en este grupo. Pues Luis, déjame decirte que puedes hacer muchísimo porque eres un hombre, yo te percibo así, naturalmente bueno, naturalmente honesto. Nos toca hacer muchas cosas, pero yo te diría dos: anunciar y denunciar. Anunciar la buena nueva. El hombre no se salva a sí mismo. No se puede agarrar fuertemente del cogote, levantarse con toda su fuerza y pasarse del otro lado del río. Eso déjaselo al barón de Munchausen, ¿no? Según lo vimos en aquella famosa novela del barón de Munchausen, que presumía tal fuerza que podía levantarse del cogote y pasarse del otro lado del río. Solo con la gracia de Cristo podemos operar. Solo con la gracia de Cristo podemos superar nuestra ambivalencia. Solo con la gracia de Cristo en el corazón, en la inteligencia y en la palabra, podemos convencer a otros. Me ha tocado acompañar a muchos, ya perdí la cuenta, en muy difíciles y hondísimos procesos de conversión. Desde el más profundo ateísmo, incluso heredado de sus familias, adornado de drogadicción, de alcoholismo, de homosexualidad práctica y de muchos vicios, hasta una vida virtuosa, pura y de altísimo nivel, en términos del adulto que estamos viendo. Se puede, Luis, se puede. Pero, como decimos los psicólogos, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, invariablemente tiene usted toda la razón. Cree y podrás. En ti mismo, lo que tú no puedas hacer por ti mismo, pídeselo a Dios y Él te lo da. Último detalle, necesitamos valor, fuerza. Virtud, fuerza, virtud.
valor en términos De valentía. de valentía, es la palabra De correcta. audacia. Sí. Valentía para poder dar un clic a un tweet y decir las verdades, ¿no? Sí. Aunque muchos las puedan decir de otra manera más clara que uno en determinado momento, pero sí tratar de alguna manera de ser una influencia, una piedrita que haga volar esa bola de nieve que se viene rodando y que esa piedra pueda ser uno para que esa bola de nieve brinque y al caer se deshaga, ¿no? Mira, Luis, déjame interrumpirte aquí y les platico a todos. Creo que ya se los dije la vez pasada y si no, se los repito porque es un concepto bellísimo y tremendamente práctico. Decía un gran pensador romano, Tertuliano, que fue un cristiano de los primeros siglos, Tertuliano. Decía él, alma humana naturaliter Christiana est, en latín, traducción. El alma humana es naturalmente cristiana. ¿Por qué? Por la sindéresis de la que hablaba. La sindéresis te obliga a buscar el bien absoluto. La sindéresis te obliga a buscar la verdad absoluta, la belleza perfecta. Te obliga a buscar la unidad. Si entonces partimos de esta base, dice Santo Tomás, tú no le puedes enseñar nada a un hombre que de alguna manera no exista ya en su interior. Por esa razón, estos tres grandes conversos se convirtieron. Jean-Paul Sartre, Enrique Tierno Galván, Voltaire, porque llegaron los jesuitas a hablarles en los últimos momentos de su vida y lo único que hicieron fue lo único que hizo, lo mismo que hizo Miguel Ángel para esculpir la Pietà, o Da Vinci, mejor dicho. Quitarle lo que le sobraba al bloque de mármol. Si vieras cuántas experiencias profesionales he tenido así, no se trata de construir algo de la nada, Luis. Ya somos todos los seres humanos, los salvajes más salvajes, de un lugar en África que se llama Cafreria. De ahí viene la palabra cafre. Por cierto, nos gobierna un cafre. Nos desgobierna un verdadero cafre. Y cafre era una palabra que usaban los islámicos cuando dominaban España para referirse a unos salvajes africanos que ellos mismos no podían domeñar por su fuerza, su salvajismo, su primitivismo y su ferocidad, que además eran caníbales. Y de ahí viene la palabra cafre. Entonces nos gobierna un cafre. Bueno, pues ese cafre, en el fondo de su corazón, es cristiano. Claro, no es el cristiano que él presume y pretende ser, porque además mete cada patota con sus pésimas interpretaciones del Evangelio, como cuando se atreve a decir que la esencia del cristianismo es salvar a los pobres de la pobreza. Pues oyó cantar al gallo y no supo por dónde. Esa no es la esencia del cristianismo. Y menos con dinero ajeno, ¿no? Como él lo hace, ¿no? Entonces, partiendo de esta base, Luis, ocúpate de los tuyos, de tus amigos, de tu área natural de influencia y quítales lo que les sobra. Pero sí te aconsejo, aprende estos argumentos. Que tu nivel de teología siquiera sea de nivel preparatoria, ¿no? Tal vez no maestría ni doctorado, pero sí que tengas argumentos teológicos tan poderosos como este. Tú dile a la gente, pregúntale a la gente, a ver, dime, ¿tú puedes a ti mismo, a ti solo, salvarte de tu propia concupiscencia, de tu propia malevolencia, de tu propia dualidad? ¿Puedes ser fiel a tu esposa toda tu vida, siendo superior a las tentaciones de la carne? El que te diga que sí, está presumiendo, está mintiendo de algo que no puede hacer. Nuestra lucha, entonces, se ubica en el terreno de lo espiritual. Y aquí voy a hacer referencia a uno de los mejores argumentos. Y aquí sí me pongo mi cachucha de historiador. ¿Quién fabricó México como nación? Los frailes. Los primeros 12 frailes que trajo Cortés, que se los pidió a la reina Isabel y la reina Isabel se los mandó. Vean mi página de Facebook, está en mi portada, los grandes fundadores de la nacionalidad mexicana, después de la intención explícita de Cortés de fundar México el 13 de agosto de 1521, a la caída de Tenochtitlan. Él pide la evangelización
para que en un país donde dominaba la antropofagia, el canibalismo y la guerra y la sangre corría por toneladas, se cristianizara. Y se logró. Y este país, que fue 300 años cristiano, profundamente cristiano, comenzó a ser demolido precisamente expulsando a sus educadores cristianos, a los jesuitas en 1767. Entonces, es la misma lucha de siempre. En la Revolución Francesa, ¿cómo atacó la Revolución Francesa a la sociedad francesa? Pues obligando a los sacerdotes a juramentarse, a servir al Estado, como ahorita lo hacen en China, los comunistas chinos. Y obligaron a la Santa Sede a firmar un concordato en que los obispos y cardenales chinos primero obedecen al premier chino que al Papa. Y si no, cuello, o copelas o cuello. ¿Sí? Todo esto nos ubica entonces, todo lo que he dicho hoy nos ubica en el justo terreno de la verdadera lucha, sin desestimar los otros terrenos. El campo de la formación intelectual, de la ciencia, de la tecnología, del saber gobernar, de la democracia, de la salud mental. De todo lo que hemos dicho es tremendamente valioso, pero sin la corona, sin el monito de arriba, sin la velita de la luz de la gracia, estamos perdidos porque nuestra lucha no es contra seres humanos. Por esa razón, nuestra lucha de hoy es contra la masonería. Y acuérdense de una cosa, la masonería tiene como Dios a Lucifer. Y lo explican ellos mismos. Para los masones, ¿quién es Cristo? El Dios malo. ¿Por qué Cristo es el Dios malo? ¿Y por qué Luzbel es el Dios bueno? Luzbel es el Dios bueno porque te permite hacer todo lo que se te antoje. Además, como lo promete Lord Sith al caballero Skywalker en la Guerra de las Galaxias, le promete la inmortalidad para él y su novia. Y a la hora que se muere la princesa Padmé y el caballero Skywalker le reclama a Lord Sith, que es el demonio, le dice, ¿qué quieres? Así paga el diablo. Ellos no saben que Satanás no les va a cumplir. Ellos creen que les dará el poder, la gloria y la inmortalidad. Es una enorme mentira en la que vive la masonería, sobre todo la masonería luciferina. Que por cierto, el día de mañana lo van a ver. El malo va a hacer un ritual chamánico masónico para celebrar lo que no tenemos que celebrar. Los historiadores que sabemos cuándo se tendría que celebrar, no tenemos nada que celebrar el 15 ni el 16. Porque estas fechas fueron nada más atraso de la independencia, gracias a Hidalgo y sus maldades. Si quieren escuchar, les mando el video que voy a grabar el viernes sobre este tema. Entonces, el asunto es que en la lucha contra carne y sangre, estamos luchando contra personas que adoran al príncipe de las tinieblas y para ellos es su Dios bueno. Tengo grupos en donde tengo 2 masones conversos de alto nivel que llegaron a conocimientos muy confidenciales en su secta y que por razones históricas muy poderosas pudimos ir rescatando hasta el lado opuesto, hasta el lado claro de la fuerza, y hoy dan testimonio de todo lo que estoy diciendo. Y no solo en México y en mis grupos, en Francia, en Estados Unidos, en Italia, en Inglaterra, los testimonios ya son abundantísimos acerca de todo lo que estoy diciendo. ¿De dónde está la verdadera pelea? La verdadera pelea se da en el ámbito espiritual. Por eso México será salvado por personas que podamos anunciar la buena nueva y denunciar el mal. Como tú lo dijiste, a lo mejor dando un clic en un Twitter. Pero qué valor se requiere para eso, ¿eh? ¿Sí? Y que sí, de verdad. Mucha gente me lo ha dicho. No tienen valor realmente para dar un tweet, un retweet. Ya no digas tú poner tus palabras. No. Ni siquiera un retweet. Sí, es cierto. Yo no sé, yo desde niño fui formado por mis padres en algo que se llama ausencia del miedo. Yo aprendí desde muy niño algo que es a lo único a que yo le tengo miedo, a ofender a Dios. Por lo demás, me vale una pura y 2 con sal. Okay.
crecí sin miedo, porque mi fe desde los 6 años fue profundamente filosófica, profundamente teológica, profundamente histórica, profundamente racional. Y no tengo con qué pagar eso más que así, dando testimonio de lo que aprendí desde los primeros años de mi vida e invitándolos a todos a sumarse a esta cruzada por el rescate de México. Tal vez yo me muera en no sé cuántos años, yo aspiro a morirme después de los 100, pero el resto de mi vida las he enfocado, decidido, acompañado por mi esposa y muchos de mis hijos, a que esta cruzada algún día triunfe, como triunfó España. Pero ¿cuánto se tardó España en reconquistar su simple territorio? 7 siglos. ¿Cuánto nos vamos a tardar los mexicanos en recuperar México respecto de la anglósfera? No lo sé. Pero en un camino de 5,000 años empieza por el primer segundo. Hagámoslo. La lucha de independencia que culmina con la independencia de México, debo decirlo, aprovechando el foro, ¿cuánto nos duró el gusto como nación independiente? Menos de 2 años. Nos liberamos de la madre España, una buena madre, en muchísimos sentidos, y caímos en 1824 en poder de la anglósfera gracias a la traición de los masones que fusilaron a Iturbide. Así que, ¿qué hay que celebrar mañana? Nada. Y si le sumamos el COVID y los muertos por el narcotráfico y la quiebra de las empresas y los que perdieron su empleo y los muertos de cáncer y las mujeres abandonadas y violadas y asesinadas y los 70,000 muertos por aquí y los otros 65,000 por allá, ¿qué hay que celebrar? No, estamos en guerra. Pero es una guerra espiritual, sin demeritar la guerra verbal, la guerra intelectual, la guerra política, la guerra ideológica, la guerra por la democracia, la guerra por el rescate de la chairez y el analfabetialismo que hoy cubren todo el territorio nacional. Y parece mentira que a pesar de tanto fracaso, todavía los niveles de aprobación estén tan altos. Es patético. Es lacerante. Me quedan todavía 7 minutos. Andrés. ¿Una idea? Andrés. A ver, de acuerdo 100% que la oración es lo primero que tenemos que hacer. Exactamente. Pero también la acción, debemos llevar a cabo una acción en la medida de posibilidades. Sí, porque una idea puede ser que entre todos los obispos de la Ciudad de México hay alguno que sí coincida con ese pensamiento y quiera hacerlo, y podríamos, vamos a llamarle el nombre de reevangelizar a los feligreses de las parroquias. Es correcto. Con la autorización y la anuencia del obispo, para llegar a hablar con el párroco y juntar 4, 5, 20 feligreses de esa parroquia y hacerles tomar conciencia de la situación que estamos viviendo en México, para que a su vez estos 5, 10, 20 feligreses vayan a su casa y sean propagandistas de esta situación que estamos viviendo. Entonces, es una reevangelización. Esto empezó hace 2000 años con 11 pescadores y un más o menos ilustrado contador. ¿Más o menos podremos hacer lo mismo aquí en México? Por supuesto que sí. ¿Conoces algún obispo entre los que hay aquí, de cualquiera de las vicarías? Conozco muy pocos, pero sí los hay. Uno que volvamos a ir a tocarle la puerta. Podemos tocar la puerta del padre Ernesto María Caro, que tiene mucha influencia. Podemos tocar la puerta del obispo de Cuernavaca, Monseñor Castro, que es un valiente. Podemos tocar la puerta de Monseñor de Guadalajara, hombre, Sandoval. Sandoval Guíñiguez. ¿Sí? Valiente como... En Guadalajara se están haciendo muchas cosas. Sí, sí. ¿Ok? Pero yo hablo aquí de mi ciudad que yo quiero tanto. Fíjate que la Ciudad de México, tristemente te puedo decir,
que no conozco a nadie a escala Ok. obispo. Conozco sacerdotes jóvenes, cultos, inteligentes, valerosísimos en mi parroquia. 3 de ellos son un tiro de hombres, pero son sacerdotes Ok. del clero regular y no tienen mucha influencia. En lo que Podemos es empezar con las una grandes- parroquia antes que el obispo los pare, hacer este apostolado, Sí, hablar con estas gentes, decirles, júntenme, aunque estamos en epidemia, vía Zoom, como estamos haciendo ahorita, pueden ser los mismos párrocos, los parroquianos de aquí y los párrocos que los inviten a su gente. Y podemos empezar a hacer esto. sí. Y la propaganda no es una propaganda política partidista, es un programa político-social de conciencia, Así es, de toma de conciencia. de toma de conciencia. Lo dijo Estas Pedro gentes- Ferriz muy bien en su noticiario de ayer en la noche. No Sí. se vale que el gobierno de México esté anulando el crecimiento y los espacios de la conciencia de la nación. Es que no le conviene. A este gobierno no le conviene que tengamos conciencia. Así es. Y mucho menos de nuestra identidad, origen y destino. Es lo que más hace el Senado. Lo trascendente, fundamental. Están luchando por quitarnos todo esto. Todo esto Por lo es. hacernos un país. Mira, a mí me da vergüenza que no podamos hacer nada por un Cuba o por un Venezuela. Como hermanos que debemos hacer. Pero es más Y vergonzoso ahora, no hacer nada por México. y ahora la bronca se nos viene a nosotros, ¿no? Entonces empecemos por casa. Empecemos. Entonces, déjame checar qué podemos hacer. Le comunico al grupo. A ver si hay un obispo aquí en la Ciudad de México, de una vicaría, la quinta, la sexta, la que quieras, que nos permita llegar a sus parroquias y hablar con sus párrocos para echar a andar esta reevangelización de ¿Puedo conciencia social. interrumpir? ¿Puedo ¿Sí? interrumpir? Claro. Sí, bueno. Déjenme decirles que yo pertenezco a la Escuela de Pastoral, segunda vicaría, y debido a este problema problema del COVID-19, hemos estado dando clases de teología de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, etcétera, años, y estamos iniciando el año precisamente con los primeros cursos, que es el primero, segundo, tercero, el domingo a las 9:30 de la mañana por Zoom. El martes empezamos Historia de la Salvación a las 7 de la noche. El sábado empezamos en el 11º grado, que vamos a ver todo lo que es relacionado con el Padre. Ahí se me fue la idea, pero estamos trabajando y estamos evangelizando. Hemos estado expandiendo esta información, gracias a Dios, por medio de Zoom, y hay muchísima gente que se ha apuntado para todos los grados, aunque sea de oyentes. Esto es con el objeto de llegar a los hogares para la evangelización. Si alguno de ustedes quiere asistir a cualquiera de ellas, pues Ana Meli nos podría ayudar a proporcionarles alguna información para todo aquel que esté interesado en conocer cuál es el programa, cómo se lleva a cabo, y dura 1:30, 2 horas, dependiendo de las preguntas y respuestas. Tenemos a personal muy calificado, gente que ha dado clases o sigue dando clases en la Anáhuac, su servidor que ha estudiado ya por más de 8 años o 10 años, y pues todavía no aprendo nada de lo que es encontrar a Dios. Hay que seguirlo buscando. La oración es muy importante, y nosotros como padres, como abuelos, tenemos la obligación de empezar en nuestro hogar y con la gente que está a nuestro alrededor. Magnífico. Con la gente que nos quiere escuchar, y los que no nos quiere escuchar, pues no perdamos el tiempo con ellos,
Vamos a seguir buscando otros y otros. Quizá haya alguien que quiera escuchar la palabra de Dios. Entonces, cordialmente invitados para que puedan escuchar un programa. Quizá les interese o quizá le interese a alguien más de ustedes. La escuela de pastoral, segunda vicaría, abarca todas las iglesias de aquí de Polanco, las de, de cerca de, son bastantes iglesias. Una segunda vicaría, pues no sé, no tengo el dato de cuántas iglesias son, pero son más de 30, 40. Entonces, tenemos cursos específicos para empezar desde el primer año y entrar a todas las cartas de San Pablo, todo lo que es la historia de la salvación, todas las encíclicas de Juan Pablo II, etcétera, etcétera. Está sumamente rico en teología y en historia. Magnífico, Pepe, pues agradezco muchísimo tu fabulosa intervención. Yo también tengo pensado como laico con un doctorado en teología, sí emprender un taller de teología formal con un escopetazo de invitaciones donde incluso puedo llegar a tener en una sola sala de Zoom hasta 500 personas. Es un programa que estoy pensando porque el tiempo se me achica. La vida se me va y necesito acelerar el paso. Así es. Hay que buscar atajos para llegar. Sí. Muchísimas gracias a todos. Les agradezco enormemente su gentil presencia. Y en esta ocasión, nada más les pido por favor que hagan mucha oración por nuestros enemigos. Orad por quienes nos persiguen. Y la persecución será uno de los temas que veremos próximamente. Se viene en serio. Y más que física, en el ámbito de las ideas. Tema que veremos cuando analicemos el niño en próximas sesiones. Correcto. Bien, pues muchísimas gracias. Gracias, Juan. Juan. Gracias, Juan Bosco. Muchas gracias. Próximo. Que tengan buena noche. Gracias. Buenas noches, bendiciones a todos.